viene a continuación. Escuche nada más. Raimundo Riva Palacio, uno de estos personajes que aparece en el video exigiendo a este gobierno luego del atentado contra Ciro Gómez Leiva, publica en sus espacios: desde el viernes hay una campaña en las redes de cuentas afines a Morena que asegura que el ataque, fíjese nada más cómo es de mezquino este personaje, contra Ciro Gómez Leiva fue un autoatentado, queriendo desviar la responsabilidad, no culpabilidad, de López Obrador y su discurso de odio contra la prensa. Y precisamente publica esta columna que nos mostraba Adriana: los climas matan, presidente. Desde 1984 no había habido un atentado de tan alto impacto en la Ciudad de México contra un periodista como el que sufrió el jueves por la noche Ciro Gómez Leiva, quien, a diferencia de Manuel Buendía, lo sobrevivió. Todavía hoy hay una controversia pública sobre quién mandó a asesinar a Buendía, y así sucederá en el caso de Gómez Leiva, sin importar el desenlace de las investigaciones que realicen las autoridades de la capital. Lo estamos viendo. Desde el viernes se desató una campaña en las redes sociales en cuentas afines a Morena, donde aseguraban que había sido un autoatentado. Tal despropósito no es nuevo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera sutil, y sus principales propagandistas, de manera clara y reiterada, han señalado en otras ocasiones, cuando la violencia abraza más fuerte al país, que es resultado de una acción concertada entre los conservadores y los cárteles de la droga para perjudicarlo. En el caso específico del atentado a Gómez Leiva, La Rayuela, un pequeño espacio editorial que publica diariamente La Jornada, preguntó el viernes: ¿y a quién beneficia un atentado contra el periodista? En La Jornada trabajan varios de los asesores políticos de cabecera de López Obrador, que junto con el equipo de propaganda en Palacio Nacional han señalado que está en marcha un golpe blando contra el presidente, promovido por empresarios y expresidentes con el apoyo de los medios de comunicación para descarrilar el proyecto de López Obrador. La pregunta en La Rayuela y las campañas en redes buscan el mismo propósito: desviar la atención sobre la responsabilidad del gobierno federal en el atentado. Yo no sigo leyendo a Riva Palacio, porque imagínense hacia dónde va el texto, pero yo le preguntaría a Riva Palacio si entonces él avala lo que escribe como ejemplo, Pedro Ferriz Híjar, quien ahora me quiere llevar entre las patas a mí. Dice, por ejemplo, hace unos minutos: solo paso a recordarles que Vicente Serrano sí tiene seguridad de la Secretaría de Gobernación. Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado de muerte. A Vicente Serrano le rompieron los lentes por mamón. Sí, yo creo que para poder ser víctima, que además ser miembro o beneficiario del mecanismo de protección a periodistas no tiene nada que ver con el caso de Héctor Suárez Gomis y que me haya roto los lentes, no. Esto viene de mucho tiempo atrás, pero como son tan grandes periodistas, ni siquiera se dan el tiempo de revisar las denuncias en la Fiscalía General de la República sobre amenazas de muerte que hemos recibido desde hace ya tiempo. Pero, insisto, yo creo que Raimundo Riva Palacio, Denise Merker, Joaquín López Dóriga avalan de alguna manera esta visión de que pues uno es un pobre pendejo porque le rompieron los lentes y no nos metieron unos balazos. Me quiero imaginar. Pero para hablar de este y otros temas, sin que yo sea necesariamente centro de esto, déjeme saludar a tres amigos que le entran a la mesa de diálogo de este espacio libre como el viento. Déjeme saludar primero a Norman Pearl, columnista y analista político, amigo, miembro de esta familia Sin Censura. Querido Norman, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hola Vicente, qué gusto estar nuevamente en el programa. Qué gusto saber que va a estar también con nosotros Marcelino, y también va a estar Hamlet Almaguer, lo cual me da muchísimo gusto, Vicente, y claro, pues siempre teniendo presente que nos está viendo una enorme audiencia, una audiencia crítica, una audiencia inteligente. Déjame saludar precisamente a Marcelino Gómez Brenes. Espero que desde Chihuahua, o que me diga en dónde se encuentra el canijo, que se la pasa también viajando, anda bien ocupado en la recta final del año. Querido Marcelino, te saludo con mucho gusto, analista, miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Marcelino?
Muy bien, Vicente, saludándote desde Chihuahua. Aquí estamos ya cerrando el año. Un abrazote, saludos a Norman y esperamos ya se conecte pronto Hamlet. Aquí estamos a la orden, Vicente. Ya está listo también, ya está conectado el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Te mando un abrazo, Hamlet. Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Buenas noches a mis amigos Norman, Marcelino y a la gran audiencia de Sin Censura. A ver, déjenme iniciar con esto. El que parece nado sincronizado por responsabilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador del atentado contra Ciro Gómez Leiva, como en su momento todos estos salieron a decir todos somos Loret y de hacerlo víctima del autoritario, nótese mi sarcasmo, López Obrador. Y bueno, ahora hasta una Guadalupe Loaesa pidiendo que se acaben las mañaneras y muchas otras voces. Norman, tan mezquino, lo escribí en redes sociales, hablar de un autoatentado en estos momentos, dejemos que las autoridades investiguen, como responsabilizar al presidente por lo ocurrido contra Ciro Gómez Leiva. Dame tus opiniones, tus comentarios, Norman. Bueno, yo tengo muy claro que un atentado en contra de cualquier persona, por cualquier motivo, pues ya es simplemente un tema muy grave. Eso sucede todos los días en este país. Ahora, si hablamos de periodismo, bueno, Ciro Gómez Leiva no forma parte del periodismo. Él no es periodista. Es un abogado que es un lector de noticias y que se ha enquistado en el mundo periodístico tratando de cumplir con una función que algunos le encomendaron y que aparentemente le ha ido muy bien. Fíjate que yo pienso mucho en ese aparente atentado en donde recuerdo perfectamente bien el tema de Manuel Buendía, recuerdo exactamente en qué estacionamiento lo ultiman, lo matan. Recuerdo también perfectamente bien un nombre raro, ¿no? El Chocorrol, que era quien aparentemente dispara en contra de él, iba en una motocicleta con otra persona, se baja y lo encara en el estacionamiento y ahí lo mata, cuando estaba esperando su auto Manuel Buendía. A ver, yo creo que los asesinos potenciales sabían perfectamente bien cuál era la circunstancia de Manuel Buendía en el 84, si no mal recuerdo. Ahora, ¿qué pasa con respecto a las posibilidades de terminar con la vida de Ciro Gómez Leiva? Bueno, pues aparentemente, pues había otras condiciones, ¿no? Es fácil, si tú quieres lastimar a alguien, pues saber cuáles son sus defensas, ¿no? ¿Cómo es posible que le disparen a una camioneta que está blindada y que teóricamente cualquier asesino potencial lo sabría? Entonces, ¿por qué no esperaron, por qué no buscaron ese espacio que les dio Manuel Buendía en su momento, ¿no? ¿Por qué no lo esperaron en un restaurante, a la entrada, a la salida, cuando estaba inerme, cuando caminaba inerme ante sus potenciales victimarios? Entonces, hay muchas cosas que por lo menos te permiten dudar, pero el caso específico de Ciro Gómez Leiva y la victimización que ahora hace y todo el aparato de los medios conservadores, que son prácticamente todos, pues utilizan el mismo discurso, ¿no? Tratan de culpabilizar al presidente y eso es imposible, ¿no? En primer lugar, porque no hay pruebas y en segundo lugar, porque si el gobierno de la República hubiera intentado reprimir al periodismo mexicano de oposición, como se vio tanto en el pasado, bueno, pues hubiera bastado hacer una selección y obligarlos a desistir de sus intentos. Pero no, el presidente ha preferido optar por la libertad de expresión en su más absoluta resplandor, diría yo. Para mí es importante el derecho a la opinión, el derecho a expresar lo que uno siente, ¿no? Lo que uno sabe, lo que uno piensa. Y creo que se están extralimitando una vez más, mi querido Vicente. Marcelino Gómez Brenes, soy el presidente, yo insisto con esto, dice que ninguna hipótesis se descarta, solamente que el represor ya no es el gobierno el que
busca reprimir, atacar, asesinar, ya no es el gobierno. Y bueno, abre la posibilidad para que se trate de fuerzas e intereses contrarios a la transformación de México que estarían, en esta hipótesis, incluso interesados en el atentado para hacer quedar mal a su gobierno o para responsabilizarlo. ¿Cómo ves este caso tan complicado, Marcelino? No se puede descartar ninguna hipótesis, Vicente. Yo creo que la derecha, los conservadores son muy perversos, la derecha partidaria, económica o comunicacional. La vida de Ciro Gómez Leiva les vale madre, Vicente. Lo que a ellos les interesa es el pretexto para poder atacar a la Cuarta Transformación, el pretexto para seguir atacando al presidente López Obrador y salir, como ya lo vimos el día de hoy, en los días previos, pues sincronizados en un discurso que seguramente se los elaboró Claudio X González o alguno de los tipejos que coordinan y guían a la oposición en México. Es lo que realmente les interesa. Si pudieran, entregarían a su madre, venderían a su madre, sacrificarían a su madre con tal de tener un rédito político, Vicente, y por eso no podemos descartar pues ninguna hipótesis. Esto es algo que la derecha ha hecho ya en otros países, son sucesos, imágenes que ya hemos visto que utilizan para poder desestabilizar gobiernos, para poder culpar al presidente en turno, para poder victimizarse, como ahora lo están haciendo cuando son ellos los victimarios del pueblo quienes han clausurado prácticamente por años el derecho de la gente a la información, a la verdad, y ahora nada más falta lo que ya están haciendo, Vicente, que quieren que se cancele la mañanera, porque obviamente pues es un golpe directo cada mañana, cada vez que nuestro presidente López Obrador informa a sus mentiras, a sus calumnias, y bueno, este era un perfecto pretexto para hacerlo, Vicente. Hamlet Almaguer, diputado, ¿cómo ves esta situación? El presidente dice, ¿quieren que se acaben las mañaneras? Bueno, pues a lo mejor podría haber mañaneras también sábado y domingo, y no se guarda el presidente nada, ni siquiera en estos días, para hablar de voceros del conservadurismo y coloca a Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Denise Merker y a todos estos personajes, muchos de los cuales forman parte de este video que circula profusamente, editado, producido por Televisa, para pues criticar las acciones de este gobierno. Mi querido Hamlet, dame tus opiniones. Pues quieren coartar, Vicente, el derecho a la información que tiene el pueblo de México. La mañanera es uno de los pocos espacios en los que se puede defender el proyecto de nación. Otro, muy claro, pues es el tuyo, Sin Censura, con la transmisión desde muy temprano hasta muy noche, y otros canales independientes, pero son pocos los espacios desde donde se informa verdaderamente al pueblo de México. Y lo que ocurre cuando no hay estas plataformas de información es que se llena a la ciudadanía de fake news, tal como ocurrió con la reforma electoral, que insistieron 1,000,000 de veces en que el padrón electoral se iba a mover a la Secretaría de Gobernación. Y ya cuando quedó el texto tanto del plan A como del plan B muy claro, que seguía siendo facultad del Instituto Nacional Electoral, que se mantiene la Comisión del Registro Federal de Electores, pues todos estos medios tradicionales y corruptos pues no dijeron nada. Ahora, yo retomaría solo las propias declaraciones de Ciro Gómez Leiva, donde narra este episodio, y él manifiesta que hubo una actuación muy profesional e inmediata por parte de las corporaciones de seguridad de la Ciudad de México, una ciudad que ha avanzado mucho en los últimos años en el combate a la delincuencia, en la reducción de delitos de alto impacto, con tasas que ya son menores a las que se viven en muchas ciudades de Estados Unidos, incluyendo, por ejemplo, San Antonio o Miami. Y tan es así que hay una afluencia importante de extranjeros residiendo en ciertas zonas de la Ciudad de México. Entonces, si el propio Ciro Gómez Leiva está manifestando el profesionalismo, la atención por parte de las autoridades policíacas de la ciudad, pues yo solamente llamaría a
a los medios de comunicación, a Raimundo Rivapalacio y a la oposición, a que esperen a que las corporaciones realicen sus investigaciones, a que la Fiscalía de la Ciudad de México y, en su caso, la Fiscalía General de la República puedan desarrollar todas estas pesquisas. Y estoy seguro que muy pronto vamos a tener información fidedigna. Por lo pronto, pues yo los llamo a estar en paz y tranquilidad. Son días de introspección, de razonamiento, de valoración de lo que se ha realizado durante este año y los planes para el que sigue, y también de paz y de armonía en nuestro país. Ojalá que dejen de lado estas tesis que pretenden, pues, culpar al presidente de la República, quien es una persona muy respetuosa de los derechos humanos. Me hizo recordar esta serie de aseveraciones, pues el caso de Javier Duarte. Yo nunca los vi hablando así de lo que sucedía en Veracruz durante su gobierno, en donde a los periodistas que hablaban en su contra, pues los asesinaban. Entonces simplemente lo están realizando por generar una inestabilidad. Hay que esperar a que las autoridades en la materia puedan resolver el caso, Vicente. A ver, de hecho, vámonos de regreso, Hamlet, Marcelino, Norman. Déjame poner sobre la mesa lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el INE al celebrar la aprobación de su plan B de reforma electoral precisamente en la Cámara de Diputados, Hamlet. Y veo también, aquí publicamos temprano una declaración tuya, diputado, sobre Ricardo Monreal, ¿no? Que considera inconstitucional esta reforma electoral y tú lo llamas ignorante por el desconocimiento de las sentencias constitucionales. Por cierto, el presidente ha llamado a legisladores y legisladoras que han respaldado su plan de reforma electoral, ha llamado a Palacio Nacional a legisladores y legisladoras. ¿Tienes tú programado asistir a esta reunión? ¿Es así? ¿Ha habido una invitación del presidente a Palacio? Cuéntanos, Hamlet. Pues estamos muy contentos, Vicente, de tener el privilegio de poder compartir mañana una parte de su día con el presidente de la República. Nos vamos a reunir primero en un hotel cercano al Zócalo, La Bancada. Ahí vamos a desayunar y después de ahí nos pasamos a Palacio Nacional. Estamos muy felices de lo que se ha logrado en este año, a pesar de las posturas de la oposición y a pesar de las posturas de integrantes de la bancada de Morena que han votado y luchado en contra del proyecto de transformación. Y sobre el tema del voto, pues hay rasgos muy elementales. Aquí lo tenemos, el voto particular de Monreal. Dice, por ejemplo, que es inconstitucional que las personas que están sujetas a prisión preventiva voten. Le parece que viola el artículo 38. Y lo que le decíamos en tribuna, pues, es que aquí está la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el juicio de la ciudadanía 352-2018. La página 42 dice, se concluye que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar. El INE implementará una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de los presos no sentenciados antes del año 2024, y luego da los lineamientos. Dice que tiene que ser una muestra representativa en todas las circunscripciones, en diversas entidades federativas, en reclusorios tanto varoniles como femeniles, e incluso la sentencia le da vista a los congresos de los estados y a las cámaras federales, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. En otro apartado de su voto particular, dice el senador Monreal que se viola el derecho a la secrecía del voto porque las personas que están, así las denomina, postradas o con discapacidad permanente, sean auxiliadas para votar. Y pues hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad, y en su artículo 29, inciso A, fracción tercera, de los derechos político-electorales,
Dice, los estados garantizarán la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellos, permitirá que una persona de su elección les preste asistencia para votar. Dice Monreal también que se viola la certeza y seguridad jurídica porque se recorten las campañas, que se genera una desigualdad en la contienda. Manifiesta que hay una violación a la geografía electoral. Yo nunca había escuchado que hubiera un derecho a la geografía electoral. Dice que debe haber una estructura permanente que dibuje mapas de secciones y de distritos. Desde mi perspectiva, eso lo puede hacer cualquier software o se puede contratar personal cada 3 años para que realice la definición de estos límites geográficos. Se podría apoyar en el INEGI, por ejemplo. Dice que es regresivo que se permita a los mexicanos en el exterior el voto electrónico. Yo digo que es expansivo porque si hay alguien que está habituado a la tecnología son ellos. Su vida diaria en Estados Unidos implica el uso de tecnología. Menciona también que hay una violación a la paridad de género si se permite que los partidos se definan de manera autónoma, que tengan autodeterminación. Pues esta es una interpretación incoherente, los partidos van a respetar la paridad, eso es una obligación constitucional. Dice que es incorrecto que cuando la Suprema Corte conozca de un asunto electoral, los demás tribunales se abstengan de conocer de este asunto. Eso se realiza para prevenir un conflicto de sentencias. Trae muchas incoherencias este voto particular. Hay una parte en la que se queja incluso de la reducción de los salarios de los consejeros y los magistrados. Esto me parece pues particularmente contrario al espíritu de esta reforma y de la lucha de la Cuarta Transformación por aplicar el principio de austeridad republicana. Entonces, bueno, son algunos de los aspectos de este voto particular. Yo me siento muy tranquilo porque si la oposición llega con estos argumentos a la Suprema Corte, pues es claro que la reforma constitucional va a sobrevivir. Hay una parte del voto que llama mucho la atención, que está en la página 15. Dice que se deja en manos del propio Consejo General la definición de decisiones muy relevantes, como el número de oficinas auxiliares, el tamaño de la plantilla de los trabajadores, las percepciones de los funcionarios administrativos y especializados. Pues yo no sé qué espera. O sea, si para él es excesivo que el Consejo General tome las decisiones más importantes, pues sería algo similar a decir que el Pleno de la Cámara o del Senado no deben tomar las decisiones más importantes al interior del poder legislativo. Y bueno, así está el voto, lleno de incoherencias, de contrariedades a la Constitución y a los tratados. Y es una manera muy vieja y retrógrada de enseñar el derecho. La verdad, mis sinceras condolencias a sus estudiantes, porque, pues, ¿qué clase de derecho constitucional les está enseñando, Vicente? Marcelino, con un Ricardo Monreal que se sostiene y que presenta documentos para básicamente explicar por qué se va a mantener en contra de la reforma electoral. Qué importante la labor de Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, quien a falta de que haga su chamba, Ricardo Monreal, el que tendrá que tejer en el que ha tenido que tejer en este tiempo de discusión de reforma electoral, ha tenido que ser el secretario de Gobernación, insisto, Adán Augusto López Hernández, salvo que tú tengas otra opinión, Marcelino. Claro, Vicente, lo que le queda grande a Monreal, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo saca como si fuera cosa de todos los días. Ha hecho un trabajo impresionante en esta labor política, en esta labor de convencimiento, de organización y de unidad para poder sacar las prioridades del presidente López Obrador, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Lo que está cabrón es Hamlet, que hizo muy bien la tarea, Vicente. Yo creo que aquí en el movimiento, aparte de pedir la expulsión inmediata de Ricardo Monreal, vamos a pedir que las horas clase de Monreal en la UNAM le sean transferidas a Hamlet, y por ahí no vaya a ser también propuesto como consejero para el Instituto Nacional Electoral en la próxima selección de los mismos. Es un verdadero legislador, un verdadero cuadro de nuestro movimiento
como deben de ser todos, Vicente. Por eso la importancia de en el 2024 poder identificar a quienes traicionaron, a quienes fallaron, a quienes andan dudosos con el proyecto y con su compromiso con el pueblo de México, para que no repitan, seleccionar a los mejores cuadros, a los mejores perfiles, a las mejores compañeras y compañeros para que representen en el 2024 nuestro movimiento y poder profundizar los cambios que quedaron pendientes, Vicente, en este sexenio, lo que va a poder continuarse a partir del 2024, porque bien lo dice el presidente López Obrador esta mañana, está muy contento porque algunos de los privilegios del INE pues van a desaparecer con este plan B. Es un buen fregadazo que se les da a estos faraones, a estos cabrones que viven como reyes a costas del pueblo, pero en el 2024 requerimos retomar esa mayoría absoluta en el poder legislativo y poder realizar las reformas constitucionales necesarias para acabar, ahora sí, desde raíz con todos los privilegios, con todos estos bribones que siguen enriqueciéndose a costa de la gente, Vicente. También escucho tus comentarios, tus opiniones, Norman Pearl. Lamentablemente, Hamlet Almaguer no puede ser un consejero ciudadano porque es un militante político, pero claro que sería extraordinario tener consejeros de esa talla, ¿no? Creo que lo preferimos como senador y eventualmente que en el futuro pudiera aspirar a la gubernatura de Jalisco. Gente como Hamlet es importantísima, ¿no? Un hombre estudioso, un hombre comprometido, siempre tendrá una posición muy superior, muy por encima de aquellas personas que llegan en condiciones de dedazo, en condiciones de cuotas de grupos políticos, ¿no? Bueno, eso es por parte de Hamlet Almaguer, esa es mi posición. Yo creo que el caso Monreal, y ciertamente es un poco patético, ¿no? Porque, por supuesto que la reforma, la opción B, ¿no? O el plan B, en esta reforma electoral, en este entorno que se está manejando, pues seguramente fue revisado por constitucionalistas, incluyendo al mismo Hamlet, incluyendo al personal jurídico de la presidencia, y claro que podría la Suprema Corte de Justicia de aceptarlo o rechazar su inconstitucionalidad, podría poner en evidencia a Ricardo Monreal como un maestro en el derecho, como un doctor, perdón, en derecho y profesor universitario. Parece que puede ser un poco temeraria la posición que está tomando Ricardo Monreal en aras de coincidir con el voto de la oposición prianista o macprianista. De tal manera que yo creo que se van de alguna forma aclarando las posiciones. Mira, esta mañana tuve ocasión de ver la mañanera de manera integral, y a pregunta de una reportera, el presidente contesta sobre la condición de Ricardo Monreal, de por qué no debe ser eliminado. Dice, no, déjenlo así como está, no, me opongo a que lo quiten, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente ya no representa al partido, ya no representa al proyecto, pero es una buena posibilidad de evitar, lo dijo el presidente, de que se pueda crear un clima de linchamiento en contra del gobierno y del partido por su potencial remoción. Y dijo, bueno, eso que lo arreglen los senadores, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que siga. Pero fíjate lo que está mostrando el valor real que ahorita tiene Ricardo Monreal para el legislativo, es decir, específicamente para la Cámara de Senadores. Le está asignando una posición de una persona que ya resulta obsoleta su participación. Seguramente, como lo hicieron en el Senado, los senadores de la fracción parlamentaria de Morena, es cierto, estimulados
por la gran labor de negociación, de operación política por parte de César Augusto, el secretario de Gobernación. Bueno, pues esto nos da una idea de hasta dónde se puede llegar, inclusive sin contar con el presidente de la Jucopo y coordinador nominal, podemos decirlo ya ahora, oficial, de ese grupo parlamentario. Entonces, bueno, pues creo que está muy clara la posición de Ricardo Monreal, es irrelevante ya su participación. Los senadores saldrán adelante solitos, ¿no? Creo que están en esas capacidades, Vicente. ¿Por qué no cerramos, mi querido Norman, invitando a la gente para que lea tus columnas en los diferentes portales en donde se publican y obviamente a lo que opinas en redes sociales? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl en Twitter. De la misma manera, me pueden encontrar en Facebook, en la cuenta personal y en la fanpage. Y escribo, en donde siempre hay una buena interlocución con la gente, en Manifiesto 21 MX, La Lupa MX, Los Reporteros MX y Reporte 32 MX. Yo los espero que podamos entrar en contacto y por supuesto agradezco la participación a un lado de ustedes, Vicente, y de nuestros amigos también, Hamlet, Almaguer, así como Marcelino. Un gran saludo a toda la audiencia y aprovecho, porque regresaremos hasta el lunes, aprovecho para desear una gran cena de Nochebuena y que todo el mundo pueda encontrar la felicidad, por muy fugaz que pudiera parecer en algunos casos, ¿no? Ojalá que no sea así. Nosotros también te mandamos las mejores vibras y mucha luz, mi querido Norman Pearl. Marcelino Gómez Brenes, cerremos invitando a la gente a tus trincheras. Muchas gracias, Vicente. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, como Marcelino Gómez Brenes. Te mando un abrazote a ti, a Norman, a Hamlet, a toda tu audiencia, y aprovechando igual que Norman, ya nos veremos hasta el próximo lunes. Una feliz Nochebuena, feliz Navidad, y que sigas siendo ese gran periodista aliado del pueblo que eres, Vicente. Un abrazote. Gracias, mi querido Marcelino. Hamlet Almaguer, diputado. También hay que invitar a la gente a tus redes sociales en donde muchos se informan. Muchas gracias, Vicente, por la oportunidad. Si me permites, pues quisiera agradecer los comentarios tanto de Marcelino como de Norman. Pues me siento muy privilegiado de formar parte de la bancada de Morena y de formar parte de una generación que está impulsando la transformación del país. Pues ahí está Andrea Chávez, Itzul Barrera, Julieta Ramírez, Emanuel, Fabio. Somos muchos legisladores jóvenes y actores políticos, consejeros del movimiento que estamos luchando por esta transformación. También, si me autoriza el comercial, Vicente, yo sé que mucha gente involucrada en los asuntos públicos ve tu programa, que hay académicos, hay estudiosos que siguen a Sin Censura. Yo quisiera invitarlos a que se registren como candidatos a consejeros del INE. El proceso se abre del 9 al 20 de enero, es el periodo de inscripción, y el 6 de febrero se realiza el examen, que consiste en Derecho Constitucional, Gobierno, Derechos Humanos y Derecho Electoral. Son cuatro rubros. El 50% mejor evaluado pasa a la siguiente etapa, Vicente. Es importante no dejarle estos espacios a los supuestos estudiosos de derecha, que participe la mayor cantidad de interesados posible para poder transformar a nuestra autoridad electoral. Y me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Muchas gracias por todo. Te mando un abrazo, Hamlet, un abrazo, Marcelino, un abrazo, Norman. Nos vemos hasta después de Navidad, hasta después de Nochebuena. Gracias, nos vemos el próximo lunes.